En esta diapositiva nos va a mostrar todo el algoritmo sistematizado para realizar la atención de un paciente con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Ahora, si ya tengo el diagnóstico, si el paciente ya tiene toda la clínica, y el diagnóstico con un electrocardiograma, con todas las características anteriormente mencionadas, entonces yo voy a hacer la siguiente estrategia. Número 1, si el paciente está en un centro, tercer, cuarto nivel, en un centro donde contamos con intervención coronaria percutánea, inmediatamente el paciente se debe realizar el traslado al servicio de hemodinamia en menos de una hora, junto con los medicamentos que nos dice la guía para poder realizar la atención inmediatamente. Entonces, si el paciente está en un cuarto nivel, inmediatamente lo remito a hemodinamia en menos de una hora. Ahora, si la estrategia en donde yo estoy realizando la atención, el paciente no cuenta con un servicio de hemodinamia, usted se va a hacer la siguiente pregunta. Si el paciente hay que trasladarlo, pero en ese traslado usted se va a hacer la siguiente situación. Si el traslado hasta el centro de atención donde hay intervención coronaria percutánea está a menos de 120 minutos o está a más de 120 minutos. Si la respuesta es sí, es decir, si menos de 120 minutos, la estrategia va a realizar como objetivo una intervención, remitirlo a un centro de intervención coronaria y en menos de 90 minutos para poder realizar la intervención inmediatamente al centro de hemodinamia. Pero si el traslado es mayor a 120 minutos, debo realizar inmediatamente el tratamiento con fibrinolisis, con un medicamento fibrinolisis, si el inicio de los síntomas lleva menos de 12 horas y si el paciente es candidato, que ya vamos a mirar cuáles son las indicaciones apropiadas, ¿de acuerdo? Después de la fibrinolisis en el servicio donde usted se encuentra, el paciente independientemente hay que trasladarlo al centro de hemodinamia. Es decir, está más de 120 minutos. Ok, si el paciente es candidato para fibrinolisis, hago fibrinolisis. Después de la fibrinolisis, miro la sintomatología del paciente, el estado clínico del paciente, cómo se encuentra después de la toma de signos vitales y hay unas indicaciones que vamos a mencionar adelante. Independientemente, después del tratamiento con la fibrinolisis, debo de trasladarlo sí o sí al centro de intervención coronaria. ¿De acuerdo? Bien, ¿esto cómo lleva? Pacientes con diagnóstico inicial de infarto agudo miocardio con elevación del ST, esos pacientes requieren un tratamiento inmediato. El de primera medida es la intervención coronaria percutánea. Y como segunda medida está la fibrinolisis, pero recuerden, después de la fibrinolisis debo de trasladarlo todavía a un centro de hemodinamia. Si el traslado está a más de 120 minutos y si el paciente es candidato y que la sintomatología sea menos de 12 horas para la fibrinolisis. Porque si es para la intervención coronaria percutánea, tenemos hasta 48 horas, menos de 48 horas. Entonces, la intervención coronaria percutánea, la guía es clara y nos dice, yo puedo intervenir el paciente hasta menos de 48 horas, donde se dice que tiene menos riesgo de dejar disminuye la morbimortalidad en el paciente, disminuye las secuelas y las complicaciones a futuro que el paciente vaya a tener después del infarto agudo de miocardio. Pero más de las 48 horas no se recomienda, salvo en una situación, si el paciente lleva más de 48 horas y se encuentra inestable hemodinámicamente, el paciente es candidato, pero aumenta la morbimortalidad y alto riesgo de las secuelas, ¿de acuerdo? Entonces la guía es clara, menos de 48 horas. Y si el paciente está hemodinámicamente estable y lleva más de 48 horas, se realiza, pero teniendo en cuenta que aumenta la morbimortalidad. Una revascularización quirúrgica
Entonces, solo si la intervención coronaria percutánea no es posible y hay isquemia activa con importante compromiso del miocardio. Es una de las consideraciones que tiene la guía. Consideraciones para realizar una intervención coronaria percutánea. La guía nos muestra lo siguiente, que el acceso sea una arteria radial, debe realizar unas pruebas adicionales para ver si el paciente es candidato o no es candidato, y el momento de realizar la intervención coronaria percutánea se prefiere los estén liberadores de medicamentos que los de metal, debido a que hay una alta incidencia de realizar trombos y complicaciones quirúrgicas, entonces se requiere de liberación prolongada. Ahora, hay unas estrategias para reducir el riesgo de sangrado en la relación con la intervención coronaria percutánea, donde la dosis del anticoagulante debe realizar por peso, también teniendo en consideración su función renal, que el acceso de la intervención coronaria percutánea sea de arteria radial, considerar también el uso de los inhibidores de bomba de protones para pacientes que reciben tratamiento antiagregante doble y tienen un riesgo superior al riesgo medio de sangrado gastrointestinal. ¿En qué caso? Historias de úlcera o hemorragia gastrointestinal, tratamiento anticoagulante, uso crónico de AINES o más de los siguientes factores. Si es un paciente más de 65 años, si el paciente tiene dispepsia, paciente que tiene con reflujo gastroesofágico, infección por Helicobacter pylori y consumo crónico de alcohol. También tiene en consideración los anticoagulantes orales. La aspirina es indicada, pero evite el pretratamiento con inhibidores del receptor P2Y12. Y tienen una consideración por acá, los inhibidores de la GP2B 3A solo deben emplearse como tratamiento de rescate en caso de complicaciones, para considerar cuando el paciente es candidato para intervención coronaria percutánea y disminuir el riesgo de sangrado. Entonces, nuevamente la estrategia. Si yo estoy en cuarto nivel, inmediatamente menos de una hora debo trasladarlo a hemodinamia para la intervención coronaria percutánea. Si no estoy en un sitio si no cuento en la institución con ese servicio, lo traslado. Si está a menos de 120 minutos, el paciente inmediatamente, su estrategia es trasladarlo lo más pronto posible, menos de 90 minutos hasta la inserción del catéter. Si está a menos de 120 minutos, se traslada con los medicamentos que vamos a mencionar a continuación. Pero si el traslado es mayor a 120 minutos y el paciente tiene la sintomatología en menos de 12 horas, yo realizo fibrinolisis, claro es así, el paciente es candidato, para eso hay un checklist que vamos a ver a continuación, y después de la intervención con la fibrinolisis, es decir, una vez que yo haga el diagnóstico, yo tengo que hacerme la pregunta y en menos de 10 minutos el paciente debe estar recibiendo el bolo de fibrinolítico. Y después del bolo de fibrinolítico, el paciente se traslada inmediatamente a centro de intervención coronaria percutánea, así haya mejora de sintomatologías. ¿De acuerdo? Se traslada. Bueno, con respecto a la fibrinolisis, tener en cuenta que solamente se aplica para pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, teniendo las consideraciones anteriormente mencionadas, con todas sus características. Que sea menos de 12 horas. Y esta decisión se debe tomar en menos de 10 minutos desde el diagnóstico. Es decir, el paciente me ingresa con su dolor torácico y realicé todas las semiologías, toda la historia clínica detallada, tomé un electrocardiograma y el paciente con todas las características de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Inmediatamente, no estoy en un centro de hemodinamia, ok, no sé, entonces el paciente lo traslado. Muy bien, el traslado es más de 2 horas, es paciente es candidato para fibrinolisis, hago terapia con fibrinolisis en menos de 10 minutos, ¿de acuerdo? Mayor a ese tiempo se asocia a mayor complicaciones y riesgo de sangrado, es decir, si el paciente se realiza más de 12 horas, mayor de complicaciones y riesgo de sangrado, teniendo en cuenta.
Actualmente en Colombia hay medicamentos que se utilizan para realizar el tratamiento con fibrinolisis. Uno de ellos es la streptokinasa, el alteplasa y de uso de preferencia que refiere la guía que tiene mejor indicación, mejor uso, está la tecnetiplasa. Este es el de mayor utilidad porque el paciente tiene una dosis controlada con respecto al peso. Eh, Tiene una dosificación con respecto al peso y que es recomendado para pacientes mayores de 75 años, para mayores de 75 años. Eso es un plus, lo que recomienda la guía, teniendo en cuenta las consideraciones que, entonces, la tecnetiplasa, ¿ok? Esas las dosificaciones de streptokinasa, 1.5 millones de unidades en endovenoso de 30 a 60 minutos, como se inicia la alteplasa. Entonces 15 miligramos, se administra primero un bolo de 15 miligramos endovenoso y después 0.75 miligramos por kilo en 30 minutos. Después 0.5 miligramos en 60 minutos, eso con una dosificación. El tenecteplasa entonces se realiza entonces 30 miligramos si es menor a 60 kilogramos, 30 miligramos si el paciente pesa entre 60 a 70 kilogramos, y así consecutivamente. Y si el paciente pesa más de 90 kilogramos, el paciente se le administra 50 miligramos vía endovenosa. Entonces, esa es la presentación de la ampolla. Entonces, el alteplase, viene una ampolla para dilución y viene la ampolla del medicamento propiamente. Ahora, esta es un checklist donde me va a decir las condiciones absolutas donde yo no voy a realizar la fibrinolisis y voy a tener unas consideraciones relativas para decir si el paciente es candidato o no es candidato. Entonces, cuando yo nunca realizo una fibrinolisis, en casos de un paciente que tenga un antecedente de hemorragia intracraneal previa o ACV de origen, de origen desconocido en cualquier momento, ACV isquémico en menos de 6 meses, daño del sistema nervioso o neoplasias o malformaciones arteriovenosas, traumas, cirugías, lesión craneal importante y reciente en menos de un mes, hemorragias digestivas o urinaria en menos de un mes, trastornos hemorrágicos, sospecha de ruptura cardíaca, disección aórtica, cirugía o traumatismos craneales en menos de 2 meses, trauma craneoencefálico severo, cirugía mayor en menos de 14 días, funciones no comprensibles en las últimas 24 horas, ejemplo, biopsia hepática o punción lumbar en las últimas 24 horas. Y cuando relativa, es decir, considero o hago uso del medicamento anticoagulación o por el manejo de medicamentos antitrombóticos, considerar hacer ajuste o retirar algunos medicamentos o explicar al paciente que hay un alto riesgo de sangrado a los familiares. Entonces, hipertensión arterial sistémica refractaria, donde una presión arterial más de 180 o presión arterial diastólica mayor de 110, una enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa, enfermedad sistémica grave, cirugías de menos de 7 días, cirugía mayor mayor de 14 días y menos de 3 meses, trastorno de coagulación por riesgo hemorrágico, úlcera péptica activa, tratamiento de coagulante oral, antecedente isquémico transitorio en los últimos 6 meses, gestación o primera semana posparto, reanimación prolongada o traumática. Entonces, en esta es una condición absoluta, es decir, nunca voy a realizar fibrinolisis. En esta tener consideraciones con el paciente. Cuando yo considero que es una terapia fibrinolítica exitosa en el servicio donde yo me encuentro.
Ok, después de realizar la fibrinolisis, el paciente debe realizarle nuevamente un electrocardiograma, toma de signos vitales y revalorar el paciente. Teniendo en cuenta que el paciente hay que trasladarlo siempre a un centro de intervención coronaria percutánea. Entonces, ¿en qué situaciones? Cuando yo digo es exitosa, disminución del ST en un 50%, que haya disminución del dolor, que el paciente tenga una mejoría en la estabilidad hemodinámica y que el paciente no tenga ninguna irrupción o alguna situación del la parte eléctrica con despolarización o repolarización del paciente.